Vamos a dar inicio a nuestra materia. Nada más confirme, por favor, si pueden ver la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ok, Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta ocasión con nuestro módulo correspondiente a medicina legal. Entonces, esta es nuestra materia. En plataforma ustedes, antes de iniciar, quiero comentarles que en plataforma ya pueden encontrar la presentación del día de hoy. Bueno, lo que estaremos analizando el día de hoy. También van a encontrar ya la actividad que está programada, también van a encontrar la bibliografía que se encuentra programada. Entonces, ya al término de la sesión, bueno, durante la sesión vamos a ir platicando un poco de lo que vamos a trabajar y en plataforma ya van a poder encontrar el material completo, ¿sí? Entonces, como les decía, en esta ocasión pues estaremos compartiendo esta materia que lleva por nombre medicina legal, ¿sí? ¿Cuáles son? Ya saben que siempre nosotros tenemos parámetros de evaluación que pues en esta ocasión la entrega de trabajos, tareas y actividades corresponde a un 40%, la evaluación final que va a ser en este caso un proyecto, yo se los voy a delimitar también en la plataforma, eso ya saben que se entrega en la última, al término de la última sesión, damos todavía un tiempo para que se pueda cumplimentar la participación y la asistencia que nos da un total de 100%. Sí, regularmente pues hemos venido trabajando nuestras materias de esta forma. Entonces, en esta ocasión, pues dada la naturaleza de la materia, pues vamos a tener que estar contemplando esta parte. Sí, estos son nuestros parámetros de evaluación. Lucy, Jenny, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto? No, profe, está bien. Sí, no, pero está bien, sí. ok, muy bien. Entonces, en ese entendido, pues como bien lo decía, nuestro nombre de materia, nuestra materia es medicina legal. Antes de empezar con ello, me gustaría escucharlas un poco, Jenny y Lucy, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la idea que ustedes tienen acerca de qué es la medicina legal o en ese entendido, qué utilidad puede tener en esta situación de auxiliar al derecho como ciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes eh, tienen proyectado, qué es para ustedes la medicina legal, ya sea que lo hayan visto, que ya probablemente tienen algún conocimiento previo de ello, o que han leído algo acerca de la medicina legal? ¿Qué es para ustedes la medicina legal? Las escucho, Jenny y Lucy. ¿Quién quiere empezar? Pues para mí medicina legal viene siendo como la continuidad, ¿no? De la anterior materia, que hablaba sobre los derechos que a veces como individuos tenemos y a veces son violentados como en cuestiones médicas, que decíamos que a veces se violan algunos principios, pero que legalmente se pueden valorizar así, ¿no? Por decirlo así, cuando por error médico o por equivocación hacen algo los médicos y que afectaron a una persona. Ok, muy bien, Lucy. ¿Quién más? Jenny. Gracias, Lucy. Maestra, ¿tendrá algo que ver con lo forense? Efectivamente, también, ¿no? También desde ese aspecto lo vamos a estar analizando. Muy bien, Jenny, ¿algo más que quieras agregar? No, pues ahora sí que es la única, como que la única idea que tengo al escuchar medicina legal, pude relacionar, digo, será algo con lo forense que tenga que ver ahí, porque la verdad no he visto algo de eso. Muchísimas gracias, Lucy y Jenny. Y en ese sentido, pues tienen toda la razón. Me agrada que ambas tocaron precisamente los dos perfiles sobre los cuales se desenvuelve la medicina legal. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos, como lo mencionaba Lucy, ¿no? La medicina legal que tal vez, o bueno, que está encaminada a todo eso que tiene que ver con las malas praxis, ¿sí? La mala práctica desde el sentido de las áreas de la salud, ¿no? La medicina legal. Y la otra es lo que tiene que ver con lo forense desde el punto de vista de todos aquellos peritajes que ayudan, ¿sí? En la labor de la administración de justicia o bien para la resolución, ¿sí? De situaciones
que en ocasiones no están esclarecidas. Entonces, aquí hay 2 perfiles, sí, que nosotros vamos a ir delimitando el día de hoy, que son tendientes precisamente o es donde interviene lo que es la medicina legal, ¿sí? Antes de que nosotros podamos, definir ya qué es esta parte de la medicina legal, porque como nuevamente lo sabemos, puede haber diferentes definiciones, puede haber diferentes acepciones que nosotros estaremos contemplando el día de hoy, pero sí es muy importante que tengan en todo momento particularizado y presente esta parte de que la medicina legal, pues, la vamos a poder encontrar o la vamos a poder estudiar desde 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Uno es, pues sí, lo que va encaminado a determinar, todo aquello que tiene que ver con las consecuencias jurídicas que se tiene de la mala praxis, y la otra es, ¿no? Todo aquello dictamen médico que emite precisamente un médico forense, que es un médico especializado, y que va a servir como una fortaleza, ¿sí? Para resolver cualquiera de las lagunas que existen o de aquellos hechos que no son conocidos en cualquiera de las áreas del derecho. Regularmente, sí, podemos ver, más presente la medicina legal desde el punto de vista penal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces, por ejemplo, la clasificación de las lesiones, que sabemos que en nuestro Código Penal hay diferentes tipos de lesiones, y estos diferentes tipos de lesiones tienen diferentes consecuencias de derecho, es decir, el castigo que está contemplado o la punibilidad contemplada en el código es diferente, ¿no? Y viene lesiones que tardan en sanar más de 15 días, lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Quién hace esta clasificación de las lesiones? Estas clasificación de las lesiones desde el punto de vista penal van solventadas por un dictamen de un médico legista. ¿Sí? Y es ahí donde vemos, ¿sí? La intromisión de la medicina legal, por ejemplo, en el derecho penal. ¿Dónde más podemos ver la medicina legal? La medicina legal también la podemos ver desde el punto de vista laboral, en el derecho laboral. ¿Por qué? Sabrán ustedes, y cuando hemos estudiado nuestra Ley Federal del Trabajo, vienen ahí los accidentes de trabajo, ¿sí? O enfermedades de trabajo. ¿Quién determina la gravedad de un accidente de trabajo, de una enfermedad de trabajo? Pues tiene que ir acompañado de un dictamen médico. Este dictamen médico, pues obviamente al tener consecuencias de derecho, si lo estamos considerando como parte de lo que es la medicina legal, ¿no? Entonces, todo este tipo de repercusiones o todo este tipo de injerencias que tiene la medicina. Sí, y sabemos que toda esta intervención por parte de la medicina legal tiene que ir respaldada en un dictamen. ¿Para qué? Pues para que sea parte de un procedimiento judicial. Así como hablamos de materia laboral y hablamos de materia, en todo caso, del derecho, ¿sí? También podemos, por favor, si pueden por ahí apagar su micrófono, también podemos hablar, por ejemplo, de las situaciones de medicina legal, sí, desde el punto de vista familiar, ¿no? Puede ser también hay dictámenes médicos que pueden robustecer algún tipo de situación judicial en cualquiera de estas materias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa es la importancia de la medicina legal desde el punto de vista de los procedimientos judiciales, desde el punto de vista de del procedimiento. Es muy importante como abogado postulante conocer toda esta parte de los medios de prueba, ¿sí? Sobre los cuales nos va a reforzar la medicina legal. ¿Cómo es que podemos ofrecer estos medios de prueba? ¿Cómo es la forma idónea, sí, de ofrecerla? ¿Por qué? Esta parte de, por ejemplo, como decíamos de un dictamen forense, de un médico forense, pues sabemos que los médicos forenses en la parte penal son los que se encuentran adscritos a la fiscalía, ¿no? Pero también es importante que nosotros como abogados, ¿sí? En la resolución de algún tipo de situación, pues tengamos muy presente cómo es que este tipo de dictámenes se tienen que ofrecer, se tienen que valorar y cuál es la importancia que tienen en la intervención de un procedimiento judicial. Esa es la importancia precisamente de que ustedes conozcan y lleven a cabo o tengan el conocimiento de cómo nos va a reforzar la medicina legal. Ahora también, desde el punto de vista, por ejemplo, les voy a comentar, ¿no? Un caso de tal vez alguna mala praxis médica, ¿no? Donde el paciente haya fallecido. Se tendrá que determinar con dictámenes cuál fue la causa de muerte de esa persona, ¿no? Y en efecto,
muchas veces la columna vertebral que nos puede ayudar para tal vez, solventar bien la inocencia de nuestro cliente, pues va a ir sustentado en un dictamen que se emita por parte de un médico legista, ¿no? Entonces, hay que saber muy bien cuál es los aspectos que tenemos para nosotros poder manejar este tipo de ventajas o este tipo de pruebas que nos va a ayudar o que nos va a ofrecer lo que es la medicina legal, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahí esos 2 aspectos que puede ser la medicina legal que va a intervenir, ¿no? Como todo aquello, como le decía Lucy, todo aquello que nos va a ayudar para, determinar posibles causas de alguna situación de una mala praxis, ¿no? Una mala práctica. Y la otra es, pues, que nos va a servir como un medio de prueba que puede ir incluso, que puede ir, determinante en cualquiera de los procedimientos judiciales que la ley contemple, ¿no? Siguiendo con esto o entrando un poco ya en materia, podemos comentar, ¿sí? Ya vemos los parámetros de evaluación. A manera de introducción, vamos a empezar a delimitar qué es la medicina forense, ¿no? Tiene diferentes nombres o diferentes acepciones que nosotros estaremos analizando y no únicamente se le conoce de esta manera como medicina legal, lo vamos a conocer como medicina forense, como jurisprudencia legal, ¿no? Jurisprudencia médica. Son diferentes terminologías que de igual manera hacen alusión a los temas que nosotros estamos analizando el día de hoy. ¿Cuál es la historia de la medicina forense, no? ¿Cuál es, si bien es cierto que deriva de los estudios de una rama de la salud, pues sabemos que eh, previo a ello, ¿sí? O históricamente, las primeras manifestaciones de lo que es la medicina tenían únicamente como fin, sí, la curación de las enfermedades que en aquel momento o en aquella época, desde tiempos pues inmemorables que tal vez no se pueden delimitar. ¿Por qué? Porque siempre ha existido esa necesidad por parte del hombre, sí, ya sea individualizado o como ente de una colectividad, sí, de tener un aliciente, tener una cura a las enfermedades que lo estaban atacando, ¿sí? Pero aparte de eso, sí, también hubo esa necesidad de que, lejos de ser únicamente una actuación al servicio de los intereses individuales, ¿sí? Existían otros intereses más amplios de una comunidad o de una nación. ¿Por qué? Sí, en efecto, había enfermedades que, pues, tenían que combatirse, tenían que curarse. Pero, ¿qué pasaba después? Pues, con las plagas que azotaban a la humanidad, con las enfermedades que azotaban a la humanidad, pues, ya existía esa necesidad de encontrar algún fin a todo eso que, pues, de cierta manera, en materia de salud aquejaba a la humanidad, y esto es un proceso histórico, ¿no? Como lo vimos recientemente con la pandemia que azotó. Sí, ha sido un proceso histórico donde, pues, sabemos que las primeras estas manifestaciones, pues, se dan con esa necesidad, ¿sí?, de otorgar a la humanidad, pues, un aliciente a las diferentes dificultades en materia de salud que se encuentran atravesando, ¿sí? Esta pauta o esta necesidad de crear un bienestar social, ¿sí?, hace que la medicina se empiece una división general que podemos encontrar en 2 ramas, ¿sí? Número uno, la medicina clínica, ¿sí? Medicina clínica, la medicina práctica o la medicina privada. Esta medicina privada, ¿qué hace? Tiene, pues, su como principal o como principio, ¿sí?, los fines primitivos, es decir, los individualizados, ¿sí? Esta curación de las enfermedades, el estudio de sus agentes, la sintomatología, ¿sí?, la fisiopatología, es decir, cómo esa serie de síntomas estaban relacionados con alguna causa y desde el punto de vista fisiopatológico, cómo es que en el cuerpo sí se veían reflejados esos síntomas que reflejaban algún padecimiento. Y sobre todo el tratamiento, es decir, se llevaba a cabo un estudio para efectivamente basados en la fisiopatología, ¿sí? En todos estos síntomas, se pudiera determinar el estudio del agente que lo provocaba y sobre todo dar un tratamiento que fuera reflejo de una curación, ¿no? Esa es la medicina clínica. Posteriormente, bueno, dentro de estas 2 divisiones, o la pautas sobre la división de las ramas de la medicina, está la medicina pública. La medicina pública, política o civil, que se ocupaba de todas aquellas cuestiones médicas
que pudieran ayudar o que pudieran interesar a la salud de los hombres reunidos en sociedad, ¿sí? Es decir, ya no únicamente estoy entendiéndolo como una individualización, sino como una colectividad, como se los mencionaba hace rato, ¿no? Todas aquellas enfermedades que en efecto eran consideradas, sí, que azotaban a la humanidad o que atacaban a grandes masas de personas, ¿no? Entonces, esa era la división o es la división, ¿sí? Que en ese momento se planteó acerca de la medicina clínica y la medicina pública, ¿sí? ¿En qué parte entra la medicina legal? ¿Qué es la medicina legal? Sabemos que esas dos divisiones de la medicina, pues fueron el precedente. Posteriormente a estas dos ramas de la medicina que nosotros podemos ver, que sabemos que ambas, como lo podemos ver en nuestra pantalla, tienen la intención o surgen con la intención de otorgar un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento que implique la curación a una enfermedad, a una sintomatología que está provocada por algún agente, ¿no? Tanto la medicina pública como la medicina clínica tienen esa finalidad, el estudio y tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina legal? La medicina legal no nos va a dar un estudio y, bueno, no nos va a dar un tratamiento a un padecimiento. La medicina legal, en efecto, es una tercera división de la medicina, una tercera rama de la medicina. ¿Cómo vamos a definir la medicina legal? La medicina legal es todo ese conjunto de conocimientos médicos que van a tener por objeto auxiliar a las autoridades judiciales a resolver casos de índole civil, penal o laboral, como ya lo hemos mencionado al principio de la clase. Y esto con la finalidad de que se lleve a cabo una adecuada administración de la justicia, ¿sí? Entonces, en estas 3 divisiones, estas 3 ramas de la medicina que nosotros, en términos generales, porque no quiero decir con esto que sean, haya parte otras especialidades de la medicina, pero en este caso estamos hablando de ramas de la medicina, ¿sí? Medicina pública, medicina clínica y la medicina legal. Pues con esto podemos entender o vamos a definir que la medicina legal, o podemos nosotros, inferir que la medicina legal no nos va a dar la cura a un padecimiento, ¿sí? No se va a buscar un tratamiento, no se va a hacer un estudio, ¿sí? De quién está padeciendo una enfermedad. La medicina legal se va a abocar, es ese conjunto de conocimientos médicos, ¿sí? Que se van a aplicar en las cuestiones o en situaciones judiciales y que van a ayudar a resolver o a auxiliar, o en todo caso van a auxiliar a las autoridades para una adecuada impartición o administración de la justicia. Y de esa primera manera nosotros podemos definir lo que es la medicina legal. ¿Qué otro o qué otra definición de medicina legal nosotros podemos tener? La medicina legal va a ser este conjunto de conocimientos médicos, ¿sí? Ideológicos que son necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Desde la práctica, ¿sí? La práctica de la aplicación de leyes, así como su perfeccionamiento y evolución, que eso es la medicina legal, todo ese conjunto de medios, de conocimientos médicos, ideológicos que van a aplicar, ¿sí? Que se van a aplicar para resolver problemas, para resolver situaciones de las cuales no se tiene conocimiento, ¿sí? Conflictos de derecho, ¿sí? Desde la aplicación práctica, es decir, en un hecho concreto que se esté suscitando, o bien para la evolución, ¿sí? En las leyes y en su perfeccionamiento. Cómo podemos ver esto? ¿Sí? Por ejemplo, en materia de seguridad social, sabemos que las enfermedades o la tabla de enfermedades que se encuentra contemplada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Ha cambiado, ¿sí? Precisamente se han contemplado otras enfermedades que son materia de seguridad social, que se les conoce como enfermedades del trabajo, ¿sí? Recientemente ese cuadro que está implícito en la ley de la materia ha cambiado. ¿Qué fue lo que llevó a que el legislador tomara en cuenta nuevas sintomatologías derivadas de las relaciones laborales? ¿Qué fue lo que... Profa. Mande adelante. Digo, ahí podría ser en la medicina legal como cuando hay pandemia, como ahorita la del COVID, ahí también entra la medicina legal.
¿Cómo crees que entraría la medicina legal, Lucy? Pues porque como afecta ahora sí a todos los individuos y como en la fabricación de las vacunas. Ok, la pandemia, le decíamos, entraría en lo que es la medicina pública. Todo el tratamiento que se le dio a esta pandemia que azotó, pues, a toda la humanidad, entra en la medicina pública, ¿sí? Derivado del caso que tú me expones, vamos a encuadrarlo. Esta pandemia que azotó a toda la humanidad entraría en la medicina pública, ¿sí? Decimos, la medicina legal es un conjunto de conocimientos médicos que tiene por objeto auxiliar a las autoridades judiciales a resolver casos de índole civil, penal o laboral. Por otra parte, en otra definición, tenemos un poco más particularizado porque nos dice, la medicina legal es un conjunto de conocimientos médicos ideológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica, es decir, cuando se emite algún dictamen valorado por un médico forense, o bien en las leyes para su perfeccionamiento y evolución. ¿Sí? Aquí ya vemos dos vértices que tiene la medicina legal. Número uno, resolver conflictos presentes que se están dando en este momento, sí, que donde haya injerencia, sí, de alguna resolución del derecho. Y número dos, nos va a ayudar también para la aplicación práctica de las leyes en su perfeccionamiento y evolución. Nuevamente, ¿qué decíamos un ejemplo de esto? Yo les hablaba entonces de la tabla de enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo fue que evolucionó? Eh, ¿A qué evolucionó? ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado, como lo marca esta diapositiva, cómo se ha perfeccionado? ¿Con ayuda de qué? ¿Sí? ¿Cómo podemos concatenar una enfermedad de trabajo con lo que está en la ley? Sí, pues todo esto se ve apoyado de lo que es la medicina legal. Efectivamente, en ese caso que tú marcas de pandemia, por ejemplo, sabemos, sí, que en el caso eh, de ciertos procedimientos en materia de seguridad social. Por ejemplo, no sé si lo escucharon oír, aquellos apoyos que se daban, sí, porque las personas habían fallecido por COVID, sí, era necesario que en su extracto de defunción o en este documento obrara que la causa de muerte había sido COVID. Sin embargo, sabemos que en diversos certificados se les ponía no recuerdo la palabra, pero no era precisamente COVID. ¿Y qué pasaba? Esto impedía que las personas o los deudos pues recibieran algún tipo de apoyo, ¿no? ¿De qué otra forma sirve la medicina legal? Pues lo más común que nosotros vemos es para determinar cuando se tiene desconocimiento, pues nos va a servir para determinar la causa de muerte de alguna persona, ¿no? Para eso nos va a servir también la medicina legal, que es prácticamente una de las funciones básicas que tiene la medicina legal. Entonces, en ese sentido, Lucy, pues respecto a lo que tú me comentas, en este caso tendría aplicación únicamente lo que es la medicina pública. ¿Sí estamos de acuerdo, Lucy? Sí, profa, Sí, ok. ya me Entonces, quedó más claro. pues perfecto. Entonces, en este entendido, abóquense a vamos a entender a la medicina legal como este conjunto de conocimientos, ¿sí? Porque de hecho, pues no lo vamos a tomar como algún tipo de especialidad, sino como un conjunto de conocimientos aplicados o que son necesarios para algún tipo de resolución que se plantea desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Siguiente. ¿Qué otra definición nosotros podemos plantear de lo que es la medicina legal? ¿Sí? Es una especialidad médica que va a reunir todos los requisitos que son útiles a la administración de la justicia. Nuevamente, ya vemos aquí de manera muy puntualizada que la medicina legal es una especialidad médica que va a reunir los conocimientos para la administración de la justicia, ¿sí? Es la ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho, así lo define Nerio Rojas. ¿Cuál es la importancia profesional? ¿Sí? Que va a interesar al médico y al abogado.
¿por qué el médico y el abogado van a estar inmersos en lo que es la medicina legal? ¿Cuál es su importancia profesional? Va a servir al médico y al abogado, ¿sí? ¿Quiénes se ven íntimamente relacionados, sí, con esta, o qué profesiones están ligadas con esta medicina legal? Médico y abogado. ¿Por qué? Porque al médico le va a ayudar o va a tener esta importancia la medicina legal, porque en el ejercicio de su profesión, sí, va a conocer los linderos legales. Y un médico es quien va a fungir o va a tener el papel de perito, ¿sí? Recuerden que un perito es aquella persona que puede acreditar y puede demostrar la experiencia en su área de trabajo, ¿sí? Y obviamente esto debe estar debidamente solventado, ya sea con algún título, cédula, reconocimiento, lo que sea. Pero en este caso que nosotros estamos hablando de medicina legal, aquí ya empezamos a definir que un médico es aquel que en el ejercicio de su profesión va a determinar o con previo conocimiento de los linderos legales, es decir, de las pautas de derecho, puede fungir como perito en los tribunales. ¿Sí? ¿Qué tribunales? Ya decimos. Podemos ver en la práctica, de manera enunciativa más no limitativa, la intervención de la materia de la medicina legal desde el punto de vista penal, laboral, ¿sí? Y también lo podemos ver, por ejemplo, en materia familiar, ¿no? Entonces, el médico es quien va a fungir como perito en los tribunales para colaborar en el esclarecimiento de aspectos médicos pero que tengan relación directa con los litigios, ¿sí? Esa es la importancia. Ahora bien, la medicina legal es una ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una metodología, ¿sí? Y tiene un contenido propio, ¿sí? No va a lograr tener cierta madurez, esta ciencia ha evolucionado, ¿sí? No queremos decir con esto que es una ciencia de nueva creación, ¿no? O de nuevo nacimiento. Esto se ha dado o su esplendor ha sido desde el Renacimiento, ¿no? Donde ya se empiezan a tener algunos estudios, donde ya existen algunos tratados, ¿no? Pero también es importante mencionar que la medicina legal ha pasado o ha sufrido distintos periodos en su evolución, ¿sí? Actualmente, pues, tiene ya una eficacia de ciencia forense, ¿sí? Como una disciplina práctica, ¿sí? Pero, pues, es importante mencionar que tiene ya o cuenta ya con más o menos unos 100 años de antigüedad, ¿sí? Es una ciencia actualmente, sin embargo, pues desde su nacimiento, desde hace varios siglos, surgió únicamente como una práctica empírica, ¿sí? Es decir, no se hacía, no llevaba una metodología, no tenía una hipótesis planteada, simplemente se ocupaba desde el punto de vista empírico, la sola práctica, ¿sí? No tenía como resultado algún tipo de estudio, ¿sí? Pero fue hasta el Renacimiento que entonces se empieza a concretar ya como una ciencia, como una metodología propia, con un objeto de estudio, ¿sí? Ha surgido así. Ya en el aspecto histórico, ¿sí? De la medicina legal, ¿cómo se ha dado esta pauta? ¿Sí? Tenemos que históricamente, ¿sí? La primera autopsia o lo que es un examen post-mortem de un cadáver se le atribuye a dos cirujanos que vivían en Alejandría, ¿sí? Aerófilo y Erasistrato, ¿sí? Ellos fueron quienes realizaron la primera autopsia, lo que lo conocemos como un examen post-mortem, que esto tiene como intención en ocasiones ya sea determinar una causa de muerte o llevar a cabo el estudio de los órganos vitales o de cualquier materia de estudio, ¿no? Posteriormente, Antístico, ¿sí? Que fue un médico romano, realizó la autopsia de Julio César, ¿sí? Y ahí observó, pues, que la causa de muerte habían sido 23 puñaladas, ¿sí? Y entonces, él determinó, imagínense la importancia que, aunque observó 23 puñaladas, ¿sí? Este médico determinó que solamente una de esas 23 puñaladas había sido la que provocó su muerte, toda vez que había atravesado el corazón, ¿no? Sea, aquí ya vemos cómo es que históricamente la medicina legal ha ayudado, cómo ha evolucionado, ¿sí? De ser un conocimiento, una práctica con aplicación empírica, a cómo ha sido una ciencia que ha auxiliado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se determinaban cuáles eran las causas de muerte de las personas,
¿sí? Tenían sus propias metodologías, lo cual los llevaba a este tipo de conclusiones. ¿A quién se le considera dentro del aspecto de la medicina legal? Se le considera, ¿a quién se le considera el primer experto en medicina legal? Sí, según varios autores o lo que coinciden, fue que es Imhotep. ¿Quién es Imhotep? Sí, Imhotep es un egipcio, ¿no? Un egipcio fundador de la medicina, ¿sí? Él funda la medicina y sin embargo, a pesar de ser em, reluciente o ser destacado desde el punto de vista de la medicina general, también se le distingue como el primer experto en medicina legal, ¿sí? A Imhotep, este erudito egipcio, que es fundador de la medicina, ¿sí? Él vivió en Egipto aproximadamente hace unos 3000 años antes de Jesucristo y fue él una autoridad con el rey Sose, ¿sí? Que también él fue un faraón de la tercera dinastía en el imperio del antiguo Egipto, ¿sí? Entonces, él también fue muy reconocido desde el punto de vista de la medicina legal, ¿sí? Esta medicina estaba socializada, ¿no? En esa época, pues, la medicina era más que nada en atención, no se buscaba, nada más, o no se remitían todos los estudios a la búsqueda de las causales de muerte, sino que más que nada se atendían los malestares sociales en materia de salud que existían, ¿sí? ¿Qué otro antecedente histórico nosotros podemos particularizar de lo que es la medicina legal? ¿Sí? El primer código escrito fue el Código de Hammurabi. Ese Código de Hammurabi, recuerden que nosotros lo hemos ya estudiado como una de las fuentes del derecho, ¿no? Como una de las primeras codificaciones que existieron del derecho. ¿Por qué? Pues retomando un poco, recordarán que la práctica del derecho se hacía de manera consuetudinaria. ¿Por qué? Porque no había nada escrito. Sin embargo, pues en el Código de Hammurabi, pues ya vemos nosotros un derecho escrito. Previo a ello, pues existió la ley de las 12 tablas y algunos otros ordenamientos. Sin embargo, ¿qué pasa con el Código de Hammurabi y en concreción con la medicina legal? ¿Sí? El Código de Hammurabi fue el primer código escrito, ¿no? El Código de Hammurabi que se llevó a cabo, se elaboró en Babilonia en el año 1700 antes de Cristo, ¿sí? Y en este código, en conjunto con el Código de Hititas, que fue 1400 años antes de Cristo, tienen o se convierten en las pruebas de la relación de la medicina con la ley de esa época. Desde estas primeras codificaciones de las normativas que regulaban el actuar social de aquellas civilizaciones antiguas, ya se contemplaba entonces la intervención de la medicina, ¿sí? Con las normativas establecidas. Posteriormente, y evolucionando un poco, en la Edad Media, sí que es cuando la medicina legal ya alcanza, ¿sí? O empieza a nacer como una ciencia o alcanza su esplendor, o es cuando ya es reconocida como una ciencia que viene a auxiliar las cuestiones jurídicas, las cuestiones legales, y sobre todo a partir de la época de la Edad Media, es cuando empiezan a surgir los tratados más importantes, los escritos más importantes, se empiezan a dedicar diferentes estudios al tratado de la medicina legal, ¿sí? Destacan en esta época los códigos, el de Justiniano, sí que sabemos que es la codificación de derecho romano, y el código de Sillo-Alung, ¿sí? Por su parte, el código Justiniano, que sabemos que aparece o tiene su concreción por el año 529 a 564 después de Cristo, ¿sí? Cuando se da esta declinación del Imperio Romano, regulaba o estaba incluido en este código de Justiniano la práctica de la medicina, ¿sí? La práctica de la cirugía y la obstetricia, y se imponen penas severas por la mala praxis profesional, ¿sí? En el Código de Justiniano nosotros vamos a observar, si la otra parte que nosotros decíamos de la medicina legal. ¿Y por qué? Porque, decíamos, la medicina legal nos puede servir como apoyo para resolver aquellos conflictos de derecho, pero también nos va a servir para regular las praxis profesionales en materia de medicina, ¿no? El Código de Justiniano lo contempla desde este segundo punto de vista, es decir, regula la práctica de la medicina, la práctica de la cirugía y la práctica de la obstetricia. ¿Por qué?
Pues en este código se imponían penas severas por la mala práctica profesional, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos desde ese enfoque. Posteriormente, o bueno, de la par con esta época tenemos el Isuyanlu, ¿sí? Que es un escrito que elabora un juez chino en el siglo XIII. En este escrito ya se había o se realiza una clasificación de las lesiones. Esta clasificación de las lesiones en aquella época consideraba o se tocaban de acuerdo al instrumento que las producía o que las causaba, ¿sí? Y en esta clasificación de las lesiones, aparte de contemplar la gravedad por el instrumento que las causaba, establecía también, de acuerdo con la región corporal afectada o afectada, pues eh, la pena que se tenía que establecer, ¿no? Y este código, pues, era un poco, o este escrito estaba un poco más robustecido. ¿Por qué? Porque aparte de que ya había una clasificación, aparte de que ya hablaba de algunas penas, aparte de que ya se determinaba los métodos para determinar la región corporal afectada, también detallaba ya métodos para examinar a víctimas de asesinatos, ¿sí? Entonces también es un precedente de lo que es la medicina legal. ¿Cuáles son sus aportaciones? Indicaba que circulaba sangre por el cuerpo, que todo puede depender de la diferencia entre los conductos arteriales de las personas y cuál era la lesión que provocaba, y que esta forma de lo que es la circulación de la sangre, cómo es que las afectaciones derivadas de una lesión, sí podían inclusive, o cómo es que terminaban con la vida. ¿Por qué? Porque, recordemos, particularizaba sobre lo que era o el protocolo que se establecía para examinar a víctimas, sí, de asesinatos. Posteriormente, tenemos a Galeno, que en el año 130 al año 200 después de Jesucristo, ¿sí? Este médico greco-romano fue considerado un prólogo forense. ¿Por qué? Porque él realizaba exámenes post-mortem, ¿no? Él realizaba exámenes post-mortem, pero en esta época, sí, en esta época, estos exámenes post-mortem, sí, o lo que conocemos como autopsias actualmente, esos exámenes post-mortem se autorizaban en casos de envenenamiento, ¿sí? En aquella época, pues, era muy común que, derivado de los conflictos que existían, ¿sí? O las pugnas que se tenían por conquistar territorios, pues, era muy acostumbrado que se realizaban envenenamientos. Entonces, cuál fue el medio para atenuar ese tipo de circunstancias y poder tener una cuestión punitiva esclarecida o ya escrita? Se autorizaban exámenes postmortem, ¿no? Para determinar el tipo de veneno que se había suministrado a la víctima, para determinar cuál era el órgano que se veía directamente afectado y que había provocado, que era la causa de muerte, ¿sí? Contrapuesto a esto, pues la iglesia se oponía enérgicamente a esta disección anatómica. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que en ese momento los postulados que mantenía la iglesia pues iban en contravención a la práctica de esos exámenes postmortem. ¿Sí? Nuevamente, retomando un poco el código de Justiniano, ¿sí? Ya se regula la práctica médica y se imponían penas por mala praxis. Y posteriormente, sabemos que durante el Renacimiento, el emperador Carlos V promulga lo que es el Código Carolino, ¿sí? Y este Código Carolino establecía que un experto médico, lo que conocemos actualmente como un perito o como un médico forense, tenía o debía auxiliar a los jueces en caso de homicidio, lesiones, envenenamiento, aborto e infanticidio, ¿sí? Es a partir de esta época del Renacimiento, como ya estamos viendo de manera un poco más enérgica, cómo es que la ciencia de la medicina legal viene a auxiliar en los casos de administración de justicia. ¿Bien? Esto ya no únicamente fue una cuestión de práctica, sino que se encuentra perfectamente regulado en el Código Carolino, ¿sí? Posteriormente, en el año 1209, bajo la autoridad del Papa Inocencio III, podemos encontrar
los primeros mandatos para visitar y examinar a los heridos, ¿sí? Esto con previa orden judicial y la eclesiástica, ¿sí? Existen ya protocolos establecidos para realizar la visita de heridos, sí, o de alguna otra persona que se viera donde tuviera conocimiento algún tipo de autoridad. ¿Por qué? Pues porque para realizar la visita se tenía que presentar una orden judicial, ¿sí? Actualmente, bueno, previo a esto, en la Edad Media se exigía, como sucede en nuestros días, que las lesiones con violencia fueran indemnizadas. Como ya se los comentaba hace rato, sabemos que en nuestro Código Penal, pues viene una clasificación de las lesiones. ¿Por qué es importante clasificar las lesiones? Porque de la clasificación de las lesiones sí derivan diferentes consecuencias de derecho. Número uno, si es que va a existir alguna pena privativa de la libertad, es decir, una pena corporal, o bien el monto al cual va a ascender la reparación del daño. Esto desde el punto de vista penal, pero sabemos que si hay lesiones, también se puede promover, o se puede a veces instruir sobre la vía civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede existir una responsabilidad civil, ¿sí? Entonces son dos vías diferentes. El hecho de actuar sobre cualquiera de estas dos vías va a ir robustecido nuevamente. El vértice o lo que le va a dar función a cualquiera de los actuares va a ser precisamente el dictamen que emita un médico legista, ¿sí? Toda esa clasificación de las lesiones actualmente pues nosotros lo encontramos en nuestro código, ¿sí? Pero esto ahora sabemos que data desde la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque se exigía que las lesiones con violencia fueran indemnizadas, es decir, hubiera una reparación del daño. Pero ¿quién determinaba esas lesiones con violencia? Pues en aquella época, los médicos, ¿sí? Posteriormente, en esta evolución que nosotros estamos estudiando de la medicina legal, en el siglo XVI aparecen los primeros peritajes médicos, médico-legales, ¿sí? Y estos médicos, estos peritajes, estos dictámenes que emite un especialista en la materia, versaban o únicamente trataban o se practicaban en situaciones de aborto, infanticidio y homicidio. Eran las únicas situaciones en las cuales estaba autorizada la intervención de un médico para que rindiera su peritaje médico-legal, ¿sí? Posteriormente, en 1507, ¿sí? Alemania ya tenía su propio código penal, ¿sí? Este código penal que era conocido como el Código de Bamberg, donde ya se empieza de igual manera o se adopta lo que son estas clasificaciones de lesiones, las formas violentas o la forma de cuando hay algún tipo de homicidio, ¿no? Cómo es que intervenía la medicina legal para la determinación de este tipo de situaciones o la descripción del tipo penal, ¿sí? ¿Qué pasa después? 1543, ¿sí? Andreas Vesalius publica el Humani Corpi Fabrica, ¿sí? ¿Qué es este tratado? Es un tratado de la estructura del cuerpo, ¿sí? Este tratado de la estructura del cuerpo él lo ilustra, sí, con fundamento en lo que es la medicina moderna. Obviamente para él, para que él tuviera o pudiera realizar este tratado o pudiera expedir esta bibliografía, la pudiera realizar, previo a ello, pues tuvo que realizar una serie de estudios que evidentemente fueron apoyados por la medicina legal, ¿sí? Avanzando un poquito más el tiempo, en el año 1548, el Papa Clemente VI le pide o le ordena a su médico personal que le hiciera una autopsia a las víctimas de la peste, ¿sí? Esta autopsia o este examen post-mortem lo pide él con la finalidad o con la esperanza, ¿sí? De encontrar algún tipo de remedio contra esa enfermedad, que sabemos que la peste, pues, fue una de las enfermedades que, pues, de igual manera azotó con la humanidad, sí, que tuvo diferentes consecuencias desde el punto de vista social y económico, ¿no? Entonces, se ordena ya en 1548 que se realice autopsia a las víctimas de peste, no con alguna finalidad de esclarecer algún conflicto de derecho, no. Y aquí vemos nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la otra función de la medicina? Esto se ordena con la finalidad de encontrar cuál era la patología eh, compartida entre las víctimas de esta enfermedad
y de esa manera los médicos o los especialistas pudieran desarrollar algún tipo de solución a esta situación, ¿no? ¿Qué pasa después? En la segunda mitad del siglo XVI existen personales como Ambrosio Paré, ¿sí? Quien en 1575, ¿sí? Dedica algunos volúmenes de su obra para preparar informes médico-legales y de esta manera descubrir enfermedades simuladas, ¿sí? Como hablábamos de Vesalius en una diapositiva anterior, Vesalius tuvo 3 discípulos. Vesalius, recuerden que fue esta persona este doctor que elaboró el tratado, del cuerpo médico, ¿sí? Él describió, eh, elaboró esta parte de cómo estaba, compuesto todo el trata la anatomía humana, ¿no? Este doctor tuvo 3 discípulos, ¿no? En 1575, Ambrosio Paré de París, quien publica su primera obra de medicina legal, ¿sí? ¿Quién más? Pablo Saquias de Roma, ¿sí? Quien para el Tribunal de la Rota publicó la obra Cuestiones médico-legales. ¿Quién más? Fortunato Fidelis de Palermo, que estudió a las personas ahogadas y los detalló a grandes notas. Entonces, todos estos autores, todos estos doctores que nosotros podemos estar analizando, tuvieron en su momento, que ya sabemos que es a partir del Renacimiento, tuvieron sus principales aportaciones por cuanto hacia lo que es la medicina legal, ¿sí? Cómo es que evolucionó todo este tratado de medicina aplicado al punto de vista de la medicina legal, es decir, ya sea al estudio, a la concreción o a auxiliar a la ciencia del derecho para la resolución de cosas que no se tenía conocimiento, o bien para detectar factores en común desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Qué pasa después? Ya en el siglo XVIII podemos particularizarlo por el desarrollo de las primeras cátedras de medicina legal, ¿sí? Ya lejos de ser nada más un tratado, lejos de ser únicamente obras de autoría individualizada, ahora a partir del siglo XVIII se empieza a caracterizar por el desarrollo de las primeras cátedras de medicina legal en las universidades. Esto empieza en las universidades alemanas, ¿sí? Y se impartía junto, pues, a otras materias como era la salud pública. En esta época, en el siglo XVIII, las universidades de los países más desarrollados, como por ejemplo podemos citar Alemania, pues se preocupaban o competían o se enfocaban en encontrar más descubrimientos, tomando en consideración o dejando de lado los tabús o los estigmas que planteaba la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia hasta este momento, hasta el siglo XVIII, pues estaba en contra de la manipulación de los cadáveres, ¿sí? Pero, pues las universidades de los países más desarrollados dejaban de lado estos estigmas, estos tabús, ¿sí? Y se preocupaban o ellos estaban pugnando porque se incluyeran inclusive estas cátedras, es decir, esta enseñanza de la disección de los cadáveres a fin de determinar causas de muerte, a fin de determinar patologías en común que llevaran precisamente a ampliar el campo de la medicina y pudiera robustecer sus fundamentos, ¿sí? De esta parte, de esta época, van a, eh, van a sobrevivir o fenómenos sociológicos que ocurren, ¿sí? Es, por ejemplo, la aparición del famoso ladrón de cadáveres de Edimburgo, ¿sí? Que fue William Burke. William Burke sustraía los cadáveres de los cementerios y los vendía a las escuelas de medicina, ¿sí? ¿Por qué los vendía a las escuelas de medicina? Pues porque sabemos que dado que se empiezan en esa época a incluir los estudios de medicina legal, la disección de cadáveres, pues los estudiantes de medicina requerían materia de trabajo, ¿no? Es decir, requerían cadáveres para realizar las prácticas de disección de cadáveres. Y ojo con esto, esta práctica de el ladrón de cadáveres de Edimburgo, ¿sí? No es una práctica, una situación que quedó en el pasado, ¿no? Y que es de otro país, ¿no? Sabemos actualmente que, pues, inclusive en el Estado mexicano, en la República Mexicana, pues también suceden esas prácticas, ¿no? Que se han denunciado precisamente ante las autoridades acerca del robo de cadáveres en cementerios. ¿Por qué? Pues porque diferentes áreas de preparación como por ejemplo es la medicina,
pues requiere llevar a la cabo, requiere material propio para la práctica de diferentes situaciones, ¿sí? Cuando diferentes estudiantes, por ejemplo, llevan a cabo, visitan algún, alguna caja frigorífica de las que componen, por ejemplo, las fosas comunes o eso, pues son prácticas que son guiadas por la autoridad, ¿sí? Donde se les enseña o se les muestra más que nada cómo se diseccionan los cadáveres, ¿sí? Entonces, son prácticas que en ocasiones pues están nuevamente guiadas por la autoridad, que están autorizadas, pero hay otra pauta que no se conoce, ¿no? Que efectivamente para la práctica o para la disección de cadáveres, pues todavía existe esta situación de que se tienen que eh, sustraer, ¿no? Y eso nuevamente sabemos que se constituye un delito, pero pues ha sido una situación sociológica que ha derivado, ¿sí? De la evolución de los planes curriculares o la introducción de nuevas situaciones que pues es parte de la evolución de lo que es la medicina, ¿no? Posteriormente, como lo decíamos, la primera cátedra independiente de medicina legal se establece en la Universidad de Viena en 1804, ¿sí? Es la primera clase ya, la primera materia curricular que obra, ¿sí? Acerca de la materia, esta materia que es la medicina legal, ¿sí? A la par con la medicina legal, también podemos encontrar lo que es la toxicología forense, ¿sí? Que también es una parte o una vertiente que nosotros estaremos analizando. ¿Por qué? Porque la medicina legal no es únicamente la disección de cadáveres, no es únicamente las autopsias, no. También puede ser lo que es la toxicología y la toxicología va encaminada a determinar cuál es el factor o cuál es el factor externo o el cuerpo externo que está provocando que el cuerpo sufra alguna intoxicación y cuál es el grado de intoxicación que se sufre o el grado de ese cuerpo extraño en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, estas variantes o estos enriquecimientos empiezan a impartirse en Francia, ¿sí? En 1814, ¿sí? Y en 1814 también surge ese tratado de los venenos, ¿sí? Y es un precursor ahora de la toxicología, lo cual marca la amplitud y empieza a marcar la amplitud de la medicina legal, que nuevamente la medicina legal no se limita únicamente a lo que conocemos como abertura de cadáveres, no, también se auxilia o también tiene que ver con la toxicología, ¿sí? ¿Qué pasa en México? Ya hemos estudiado acerca de otros países. ¿Y qué pasa en México? ¿Sí? En México, en la época, sí, en la época o durante el gobierno del presidente de la República, Valentín Gómez Farías, que sabemos que fue un importante precursor de reformas educativas, durante esta época, Valentín Gómez Farías funda en 1832 el establecimiento de ciencias médicas, ¿sí? Para la formación de la carrera de medicina, donde el doctor Agustín de Arellano fue nombrado el primer catedrático de la materia de medicina legal, ¿sí? Entonces, la medicina legal ya estaba incluida en México en el año 1833 en el plan de estudios de lo que era la medicina, ¿sí? Ahora bien, dentro del contexto mexicano, la figura más destacada o la persona más destacada en materia de medicina legal fue el doctor Luis Hidalgo y Carpio, ¿sí? Él nació en 1818 y falleció en 1879. El doctor Luis Hidalgo y Carpio fue fundador de la etapa científica de la medicina legal en México. ¿Por qué? Porque él, derivado de los estudios que realiza, define ya la medicina legal como una ciencia, ¿sí? Luis Hidalgo y Carpio aporta el concepto de dictamen previo. Fíjense la importancia de este señor. Luis Hidalgo y Carpio empieza a definir lo que es un dictamen previo, empieza a realizar la clasificación de las lesiones. También establece los deberes y obligaciones de los médicos con sus pacientes. Entonces, dense cuenta aquí lo que hablábamos al principio de la clase.
La medicina legal no es únicamente lo que creemos que es abrir cuerpos y determinar causales de muerte, no. También es todo aquello que podemos nosotros particularizar como deberes y obligaciones de los médicos con sus pacientes. Son la elaboración de dictámenes que van a robustecer o en todo caso van a ayudar al esclarecimiento en una instancia judicial, ¿sí? Algunos de estos tratados que elaboró don Luis Hidalgo y Carpio aún se encuentran vigentes y están implícitos en la Constitución mexicana y en algunos códigos penales, como por ejemplo la clasificación de las lesiones, a lo que yo siempre menciono, ¿no? Todos estos postulados, todos esos tratados que don Luis Hidalgo sí realizó, siendo él uno de los más destacados en materia de medicina legal, pues algunos los encontramos vigentes y los podemos ver implícitos en nuestra Constitución. Pero ¿quién fue Luis Hidalgo y Carpio? Sí, Luis Hidalgo y Carpio nace el 18 de marzo de 1818. Sí, él se titula o obtiene su grado como médico cirujano en 1843. ¿Sí? Él se forma de manera profesional en el marco de la reforma educativa tan importante que tiene como precursor o que impulsa a este presidente, Valentín Gómez Farías, ¿sí? Y entonces, en este periodo, si él se forma, se hace esta fusión de medicina y cirugía y derivado de ello, pues egresan los primeros médicos cirujanos, ¿sí? Muy importante, sí, este doctor Hidalgo y Carpio, originario de Puebla, sí, también estudia botánica, sí, estuvo interesado en la arbolaria y dentro de las obras, pues más importantes que él puede realizar, ¿sí? Él empieza a escribir en 1842, donde publica diferentes artículos académicos en el periódico de la Academia de la Medicina de México y en 1869 escribe el texto, ¿sí? Es el texto de introducción al estudio de la medicina legal, ¿sí? Este texto pues va a comprender el análisis y cómo es que la medicina legal pues tiene su repercusión dentro de los sistemas jurídicos del contexto mexicano. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la importancia de la medicina legal? ¿Cuál es para ustedes? Las escucho, María del Sol, Lucy, Jenny. Una vez que hemos analizado este contexto histórico, cómo es que ha repercutido, quisiera que me dijeran ustedes cuál es la importancia, cuál consideran que es la importancia de la medicina legal. Buenos días. Pues todo va con la evolución, ¿no? Y de la sociedad, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, pues sí es importante en el caso donde suceden crímenes, ¿no? Pues ahí es donde tiene mucho la aplicación y va relacionada con, en este caso, con algunos juicios, ¿no? Con materia penal. Entonces, pues ahora sí que en ambas, ¿no? Es de vital importancia, pero para mí pues son igual, ¿no? La evolución, las exigencias como tal, las necesidades, ¿no? De nosotros como personas, ¿no? Como individuos. Ok, perfecto, gracias María del Sol. Lucy y Jenny, ¿están por ahí? Profa, pues ahora sí que a lo que entendí, pues sí es importante, ya que gracias a esto, pues se puede hacer justicia sobre algún crimen, como lo había mencionado ahorita mi compañera. Ok, Entonces lo que entiendo que la medicina legal es para esto, ¿no? Que para que si en algún momento o sea, el médico determina la muerte y entonces es la medicina legal donde entra si es que es algún crimen y tienen que hacer pues justicia, ¿no? O ok, sí, muy bien. Jenny, Lucy, ¿algo más que quieres aportar? Este, pues que van unados, tanto el dictamen médico como el legal van a estar siempre trabajando por medio del médico, pues va a determinar cuál fue la causa de la muerte de la persona y en lo legal, pues ahí es donde entra uno como abogado, ¿no? Determinar las leyes y los derechos de cada individuo.
y ha sido muy importante para el avance de toda la sociedad, porque estamos viendo su proceso histórico desde tiempos a descubrir, como en el caso de ese rey, ¿no? De que tenía 26 puñaladas la muerte, pues eso fue un hecho muy importante en aquellos tiempos. En la actualidad, pues ha servido mucho porque pues puede haber personas y no ciertas cosas, pero cuando se hace el estudio forense, pues se determina que no fue así a como se procedía a decir. Ok, Entonces, sí ha sido un avance científico también en cuestiones médicas, de salud, pues también ha influido demasiado y pues también se ha visto que tanto los presidentes han estado involucrados ahí con científicos para sacar adelante ahora sí los derechos de las personas y el avance biológico y médico. ok. Efectivamente, Lucy, muchísimas gracias. Muy bien. Esa es con lo que nosotros, con el contexto histórico que hemos visto de la medicina legal, pues esa es la importancia que le podemos dar. Ahora bien, ya siendo un poco más específicos, y esto no demeritando sus aportaciones, podemos también determinar que la medicina legal va a constituir una ciencia, ¿sí? Una ciencia diagnóstica, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a servir, o ya que los signos y pruebas que el médico legista, ¿sí? recoge del examen externo de una persona, ya sea por lesiones, ¿sí? sufridas en alguna agresión o accidente, ¿sí? también por algún delito sexual o en la práctica de un estudio de necropsia, sirve para formular un diagnóstico basado en la evidencia y comprobación científica en auxilio de la justicia. ¿Sí? Este diagnóstico debe elaborarlo de forma correcta y de forma científica el médico que lo realiza. ¿Sí? Con este propósito, pues a los médicos legistas se les da una formación especializada, una formación técnica, una capacitación técnica. Inclusive existen protocolos, sí, establecidos para el levantamiento o elaboración de un dictamen médico forense. ¿Sí? Son protocolos que se encuentran establecidos, son formas que se tienen que llevar a cabo los dictámenes, ¿sí? Muy importante, como lo dice la diapositiva, la medicina legal es una ciencia que va a determinar por conducto del médico legista, que es el que recoge y el que elabora, es el que realiza un examen externo de una persona. El examen externo lo va a realizar, por ejemplo, y es nuevamente, esto es enunciativo más no limitativo. Lo va a realizar para determinar lesiones sufridas, ¿sí? En una agresión o bien en un accidente también. Por ejemplo, también para cuando hay algún tipo de delito sexual, ¿sí? ¿Quién determina si hubo o no hubo una violación en una carpeta de investigación? El médico legista. Muy importante. Y lo vemos en la práctica. Si el médico legista en su dictamen determina que no hubo violación, entonces no hay delito que perseguir. ¿Sí? Se configurarán otros, pero no hay violación. Por eso siempre lo he dicho, es tan importante en materia penal un dictamen médico elaborado por un médico forense, que de verdad cuando comprendamos la importancia y la trascendencia que tiene, ¿sí? Entonces tomaremos un poco más este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es la importancia de la medicina legal, ¿no? Por ejemplo, en materia, lo hemos dicho, en materia penal, materia laboral, ¿no? No es únicamente la medicina legal no únicamente se va a limitar a lo que es la disección de cadáveres, también puede ser factores externos para que pueda analizar qué está sucediendo en algún otro tipo de situaciones donde se planteen ante la ley. ¿De qué otra manera conocemos a la medicina legal? La podemos conocer como medicina forense, medicina jurídica, jurisprudencia médica, medicina del derecho. Sí, son diferentes acepciones que tiene, diferentes nombres bajo los cuales nosotros vamos a conocer esta área de la medicina que auxilia al derecho, ¿sí? Y cualquiera va encaminada a esos fines que hemos hablado, ¿no? Entonces, la importancia de la medicina legal va a radicar en que varias ciencias, y esta es una labor interdisciplinaria, y profesiones
¿sí? Pueden allegarse, es decir, pueden servirse de la medicina legal. ¿Para qué? Para dilucidar un mejor panorama en la investigación de un hecho, ¿sí? Los médicos y abogados pues son los principales beneficiados con esta gama de conocimientos que nos ofrece la medicina legal. ¿Por qué? Primeramente el médico. El médico porque en el ejercicio de su profesión puede incurrir en un ilícito, sí puede. Pero además de esto, en dado caso, puede acudir a un tribunal para colaborar con su experiencia en aspectos médicos en litigio, ¿no? Entonces vemos aquí como el médico funge o tiene apoyado de la medicina legal, pues hay dos cosas, ¿no? Una, le va a servir la medicina legal, pues para que su praxis sea aplicada o sea pegada a los principios de derecho. Y dos, el médico puede auxiliar al derecho. ¿Por qué? Porque puede comparecer ante un tribunal para colaborar con su experiencia, ¿no? Por otro lado, los abogados, el hecho de que tengamos algún conocimiento en materia de medicina, nos va a poder ayudar para abordar o para tener conocimiento de las pruebas médicas, ¿sí? Que cuando nos desempeñamos como postulantes, como litigantes o como defensor o como funcionario público, ¿sí? Podamos formular, podamos debatir, podamos dictaminar, podamos aceptar o podamos desechar. Es decir, nos va a servir la medicina legal para saber como abogado postulante, cómo ofrecerlo como prueba, ¿sí? ¿Cómo nos va a ayudar, nos va a coadyuvar en esta función que tenemos, ¿sí? De abogados postulantes. Entonces, es muy importante. Ahora bien, les voy a dejar aquí en la diapositiva, bueno, no podemos saber si lo puedo abrir. Me parece que no. Ok. En esta presentación que ustedes van a ver que ustedes van a ver en sus diapositivas, van a poder encontrar esta presentación. Bueno, es una lectura que les pido que es un protocolo para llevar a cabo la intervención de un dictamen forense. Es un protocolo establecido. Son 3 hojas nada más, ¿sí? Entonces, vean si bueno, cuando tengan tiempo, abran en su plataforma y ahí lo van a ver. Denme un segundo. No ven mi presentación, ¿verdad? No, no se ve. Ok. Entonces, denme un segundo, por favor. Ok, este es el enlace. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok, este es un protocolo que yo les dejé el enlace para que vean cómo es que existe un protocolo. Este es de la ciudad del gobierno de la Ciudad de México, data de 2019. Es un protocolo para la exploración médico-legal, ¿sí? Es decir, este tipo de exploraciones médico-legales, donde hay intervención de un médico legista autorizado, ya sea por fiscalía o por procuraduría, debe vestir o debe cumplir un protocolo, sí que está establecido y lo podemos encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Los médicos legistas de los que nos hablan aquí son aquellos médicos legistas adscritos, ¿sí? A cualquiera de las instituciones de impartición de justicia. Y hay que diferenciar aquí, estos médicos legistas que son adscritos dependen directamente de
ya sea del Ejecutivo, ¿sí? Cuando es de parte de Fiscalía. Cuando nosotros ofrecemos como prueba en un juicio, ya sea laboral o en algún familiar, algún tipo de dictamen médico, ellos son médicos particulares, ¿sí? Médicos particulares que nos van a expedir un dictamen para favorecer nuestro dicho. Sin embargo, en materia penal es diferente, porque en materia penal, pues quien tiene pleno valor probatorio son los dictámenes que emite un médico legista o médico forense, ¿no? Es el procedimiento diferente, pues donde encontramos esto, pues en nuestros respectivos códigos de procedimientos. Y ojo aquí, ¿cuál es el fundamento legal del actuar de los médicos o de la medicina legal? Pues lo podemos encontrar en nuestros códigos de procedimientos. ¿Por qué? Porque ahí en el capítulo de pruebas, por ejemplo, en materia laboral, en materia familiar, en materia civil, pues ahí viene descrito los tipos de prueba y lo vamos a encontrar como en el apartado de peritajes o peritos. ¿Sí? Y en materia penal, pues obra ahí, de igual manera, en el Código de Procedimientos, pues viene ahí la situación de lo que son los médicos legistas. ¿Ok? Entonces, ese es el enlace que tienen y ahora yo les digo, cuando lleven oportunidad, pueden verificar, ¿no? De esto no hay nada que yo les pida que me entreguen. ¿Qué sí es lo que me van a entregar? Sí, para dar pauta a nuestro siguiente tema, les dejé en su plataforma una lectura que lleva por nombre Legislación Internacional y Estudio Comparativo de la Clonación, ¿no? De este material que ustedes ya pueden encontrar en su plataforma, de igual manera ya está la actividad. ¿Cuál es el producto? Me van a entregar un reporte de lectura. Esto como tal, tanto el documento como la indicación, como el espacio para habilitarlo, como la presentación de ahorita, ya lo pueden encontrar en su plataforma. Y para la siguiente sesión, bueno, aparte de que lo entreguen ahí plasmado, les voy a pedir que lo analicen bien para que me puedan dar su punto de vista. ¿Están de acuerdo? Lucy, Jenny, María del Sol. Profa, ¿el reporte de lectura solo será de lo del link que nos dejó o también del otro documento? No, el reporte de lectura solamente es de la legislación interna, del documento titulado Legislación Internacional y Estudio Comparativo de la Clonación. Nada más. Ah, ok. ¿Sí? Lucy. ¿El reporte de lectura, profe, viene siendo como un resumen o lo que nosotros interpretamos de la lectura, nuestra propia No, opinión? el reporte de lectura, pues tú le puedes poner una introducción, una conclusión, ¿sí? Nada más es un medio de comprobación. Obviamente lleva el título, una introducción, un desarrollo brevemente, ¿no? Y una conclusión. Lo puedes estructurar así tu título, tu introducción, pues brevemente de qué trata la información, tu desarrollo, ya las ideas principales y tu conclusión, que eso sí es propio, ¿sí? Nada más. ¿Sí, Lucy? Gracias. Sí, sí, brevemente. Me parece que son 20 hojas, pero ya quitando los antecedentes que pone eso, quedan como 15 nada más. Entonces, vienen muchas tablas comparativas, mucha información, pero únicamente rescaten ideas principales. No me hagan 10 hojas, ¿no? Únicamente con 3 que ustedes realicen o 2, ya con eso es suficiente. ¿Sí? Por favor. ¿Algún otro comentario? Lucy, Jenny, María del Sol. No, ¿No? profe. No, profe, está bien. Perfecto. Bueno, entonces cualquier otra duda que lleguen a tener, cualquier otra situación, pues saben que yo quedo al pendiente y les agradezco mucho su atención. Nos vemos el siguiente sábado. Tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Hasta luego. igualmente.